De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, ya termina septiembre, este fin de semana, va a haber suba del precio del combustible, que va a estar por arriba de los 1.000 pesos, viene subiendo el combustible estos últimos meses, a la par de lo que es la devaluación del tipo de cambio oficial, o sea, siempre sube entre un 2,5%, un 3% o 3,5%, con lo cual va a estar arriba de los 1.000 pesos. Esto a partir del domingo seguramente van a ver, suele ocurrir, gente que quiere ahorrarse ese último incremento y suelen verse esto por las horas previas a que se produzca algún incremento, colas en las estaciones de servicio. La incertidumbre respecto de lo que va a pasar, como les venimos contando, que yo creo que es un tema central, con la decisión del gobierno nacional de dejar de financiar con subsidios a los colectivos que circulan exclusivamente en la provincia o exclusivamente en la capital. Nos decía hace un ratito el ministro de Infraestructura de la ciudad que, bueno, que de alguna manera están en un momento en el que están acordando cosas y que le dijeron, mira, para transferirnos, nosotros no podemos subir la tarifa porque la ciudad no tiene jurisdicción sobre estos colectivos. Entonces Nación previamente debiera mandar una ley al Congreso, transferirle los colectivos a la ciudad, y ese proceso hay que ver qué pasa en el medio con el tema del subsidio, qué va a pasar. Eso es un interrogante. Van a seguir subiendo, sí, lo que tiene que ver con los servicios públicos, particularmente el agua, y va a acelerar también la quita a partir de septiembre de subsidios en lo que es luz y gas el gobierno. Recuerden que está abierto el registro hasta el miércoles para aquellas personas que no están todavía dentro de lo que son las tarifas subsidiadas de servicios públicos, aunque esos servicios no estén a nombre de la persona que se inscriba a pedir el subsidio, puede hacer el trámite. Si ya estás pagando con subsidio, no necesitas hacer ningún tipo de reempadronamiento, pero esto vence el miércoles de la semana que viene. ¿Por qué? Porque el gobierno le queda todavía un último tramo. Lopetegui, que es un ex secretario de Energía de la época de Macri, dice que bueno, que ya están casi a la quita del 80% de subsidios a los servicios públicos el gobierno nacional. Buscando el gobierno además, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? El gobierno quiere seguir sosteniendo a la baja el tema de la inflación. Y obviamente que la suba de todos estos servicios públicos impactan en inflación. ¿Qué quiere el gobierno? Bueno, que otros rubros de la economía bajen para que el promedio le siga dando a la baja. ¿Cuáles? Bueno, lo que va a pasar también a partir del lunes, como les venimos contando, es que baja el costo de importar insumos. ¿Por qué? Porque los importadores al precio oficial del dólar le sumaban un impuesto país que Milei había llevado al 17,5%. Ahora le saca ese 10% adicional que él puso y vuelven al 7,5% de impuesto país. Es el dólar oficial más ese impuesto el que pagan los importadores. ¿Esto qué significa? Que van a poder tener insumos más baratos. ¿Qué dijo Caputo? Que había hablado con cadenas de supermercados, electrodomésticos, productores electrodomésticos, en lo que tenía que ver con el sector automotor, pidiéndoles que trasladen esta baja de sus costos al precio final y que bajen precios finales. Nos decía hace un ratito la gente de la Asociación de Concesionarias que va a haber una baja en algunas unidades que tienen más componentes importados de autos. Se va a sentir, sobre todo las que son fundamentalmente de origen brasileño, y en otras lo que dice, pero no va a ser del 10%, puede ser del 3, 4%, porque dice que no todo es componente importado, y que lo que puede pasar con los que no bajen un poquito su precio es que aumenten menos de lo que tenían previsto. En fin, la cuestión es que hay que ver qué impacto va a tener, pero el gobierno espera que sobre el número de septiembre de inflación, este aumento de las tarifas de servicios públicos se vea de alguna manera compensado en el número total por la rebaja que esperan que se produzca en otros productos. Mientras que siguen apostando al crédito, a la reactivación del crédito para tratar de generar algún tipo de actividad económica y mover el consumo. Porque es un poco un efecto curioso también, porque vos querés más consumo para que la economía se mueva más, pero en la medida en que sube el peso de los servicios públicos en los gastos de un hogar, menos dinero disponible queda para poder consumir y reactivar la economía vía consumo. Pero bueno, en eso está Caputo, mientras que Javier Milei entró en una modalidad que yo creo que es bastante inusual
es bastante novedosa en términos también de cómo se lo mira a Milei, en términos de cómo percibe a la política, ¿no? Esta idea de ratas, Congreso, etcétera, y como él poco involucrado en lo que tiene que ver con la rosca política. Bueno, contrariamente a esa idea, vimos en este tiempo un Milei muy metido en la rosca, sobre todo con Mauricio Macri. Milei lo invitó 2 veces a comer a Olivos porque hubo una alerta muy grande en el gobierno cuando vieron que el Congreso había juntado 2/3 para sacar la ley de movilidad jubilatoria. 2/3 es un número con el cual se puede bloquear cualquier decisión del gobierno. De hecho, si Milei veta la ley, como la va a vetar, el Congreso puede insistir con 2/3. Entonces, al ver que el PRO, cuando se sumó al radicalismo, al kirchnerismo y al peronismo disidente, sumaba 2/3 con tanta holgura, hubo alarma en el gobierno. Sumado a que los encuestadores, lo dijo acá Federico Aurelio, le dijeron a Milei, mirá, suponiendo que llegaras en condiciones tan competitivas como las que tenés ahora a las elecciones legislativas del año que viene, de ese 52% de aprobación que hoy todavía tenés, hay que ver si la economía no se recupera, hasta dónde llega eso. Pero bueno, suponiendo que llegaras en estas condiciones, hay un 10% que todavía es de Macri, que es el electorado de Macri. Vos te comiste una parte importante del electorado del PRO y de Macri y aguantaste ese 30% que te bancó en la primera vuelta electoral. Pero bueno, si el PRO se escindiera la Libertad Avanza para ir a una oferta electoral independiente, en ese caso la oposición podría toda junta tener más que la Libertad Avanza. Por eso es que además lo dijo Spert, ayer con todas las letras, dijo José Luis Spert, dijo, tenemos que ir junto con el PRO porque la prioridad es derrotar al kirchnerismo en las próximas elecciones. El kirchnerismo, que es una figura, digo, es como si eso existiera hoy como entidad, es muy raro esa descomposición que está teniendo el peronismo. Pero bueno, ¿qué hizo Milei a todo esto? Y ayer fue increíble porque lo dijo públicamente María Eugenia Vidal en un reportaje, creo que fue con Radio Rivadavia. Lo acompañó a Macri a Entre Ríos y ahí Macri dijo, tenemos que ser generosos. También Macri en la misma línea, tenemos que ser generosos, como diciendo, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos del mundo por reconciliarnos con Javier Milei y guardar las diferencias que podamos tener. Él insistió con que él no pide nada a cambio, después de que en el gobierno, cuando él había dicho que el gobierno tenía problemas de gestión y todo esto, le habían dicho lo que Mauricio Macri quiere es darle a sus amigos el negocio de la hidrovía, porque además Mauricio Macri dijo públicamente que él había dejado hecha la licitación y que no entendía por qué este gobierno no avanza con esa licitación. Pero bueno, en esta nueva modalidad reconciliada, ¿qué pasó? Vidal contó que Macri se había enterado de que unos abogados de la CIDE habían ido a preguntar por causas judiciales en las que Macri estaba siendo investigado por espionaje ilegal durante su gobierno, a opositores, familiares de Lara San Juan, etcétera, como que había habido un interés de abogados de la CIDE para reactivar esas causas judiciales y empezar a moverle causas en contra a Macri en los tribunales. Vidal dijo, no, bueno, el Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, le mandó una carta a la bicameral de inteligencia para preguntar por qué había ocurrido eso. Y dice Vidal, cuando se enteró, dice, bueno, finalmente Neifert, que es el titular de la CIDE, un hombre que responde a Caputo, lo llamó a Macri, le pidió disculpas, le aclaró el episodio y le contó que había echado a esos abogados que ya no formaban parte de la estructura de la CIDE. Con lo cual, después de un amago de llevar las cosas a un terreno bastante complejo entre el PRO o entre Milei y Macri, ahora mismo, aparece un Milei que se toma un viernes, cosa que no hace habitualmente, sale de Olivos, va a la Casa Rosada y va a recibir, entre otros, al jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, buscando, bueno, una alianza con el PRO para el año que viene, pero sobre todo que impida que vuelva a ocurrir que en el Congreso el PRO se junte con el resto de los opositores y tengan el número de 2/3.